Que damos comienzo al webinar que se titula Vivienda y Urbanismo, la promoción de la vivienda desde el derecho urbanístico, y que tiene como objetivo examinar de una manera crítica el tratamiento que se ha venido confiriendo a la vivienda desde la normativa sobre suelo y urbanismo, considerando las medidas que se han adoptado desde el derecho urbanístico para la promoción de la vivienda. Es un webinar que se inserta en un marco más amplio, que es un nuevo curso de Derecho Urbanístico que se va a desarrollar en esta misma Escuela de Práctica Jurídica a partir del próximo 28 de febrero, en el que tendrán ocasión de examinarse este tema y otros muchos, los temas clave y básicos relativos a derecho urbanístico. Para ello, tenemos como ponentes hoy a don Tomás Ramón Fernández Rodríguez y a Felipe Iglesias González. Intervendrá primero Tomás Ramón Fernández, del que realmente sobra toda presentación. Es catedrático de Derecho Administrativo y abogado y, bueno, sobre todo, la gran cabeza y el gran referente del derecho administrativo en general, del derecho urbanístico en particular. Y bueno, nos va a realizar una consideración de carácter general o en perspectiva relativa a este tratamiento que ha recibido la vivienda en las sucesivas normas que se han ido aprobando en materia de suelo y urbanismo. Entonces, sin más dilación. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, lo que yo quería hacer aquí son unas consideraciones muy generales sobre este asunto, que se ha convertido en realmente muy poco tiempo en la preocupación número uno de los españoles, si uno atiende a los rankings y las encuestas que se hacen de esto. Es curioso, me parece curioso porque cuando volvimos de vacaciones y empezamos este curso, pues la vivienda debía ser el cuarto o quinto problema que preocupaba a los españoles y en una escalada rapidísima se ha convertido en el primer problema, en el gran problema de la vivienda. Como si hubiera aparecido en estos meses, como si antes no hubiera existido. Y esto es fruto, naturalmente, de que se ha puesto de moda en una sociedad de la información. Los medios son determinantes, los medios han decidido poner un altavoz a este asunto y todo, no hay día que no abramos, no enchufemos la televisión, que no veamos que están entrevistando a alguien o diciendo algo relativo al gran problema de la vivienda. Que la vivienda es un problema, y un problema muy serio, especialmente para las nuevas generaciones que se incorporan ahora, es decir, que todavía no han dado el paso de establecerse por su cuenta, es algo evidente. No es nada sencillo adquirir una vivienda en propiedad, por supuesto, porque vale mucho dinero, tampoco en alquiler, porque el alquiler siempre ha sido un mercado muy estrecho entre nosotros y la posibilidad de acceder al alquiler es muy reducida y por lo tanto con precios también muy caros. Pero esto no es de hoy, es importante subrayarlo. Esto es de siempre, por lo menos en el siempre que puedo contemplar yo, que tengo ya muchos años detrás. Yo me acuerdo que cuando yo firmé mi primer y, por cierto, único contrato de arrendamiento, hace de estos 60 años, pues la renta que me comprometí a pagar era aproximadamente el 40% del sueldo que yo cobraba entonces en el Ministerio de Industria. No es que yo fuera un alguien que malvivía sin trabajo, ¿no? Yo ya había hecho una oposición y tenía un empleo fijo, pero el alquiler de una vivienda, la vivienda modesta, pues se llevaba ya el 40% de mi sueldo, que es más o menos lo que ahora se dice con gran escándalo. Y dice, no, es que eso es el 40% o más del 40% del sueldo. Eso era hace 60 años. Hace 60 años el problema de la vivienda en España era muy grande porque realmente todavía se notaban las consecuencias de la guerra. En la guerra no se construyeron viviendas, se destruyeron muchas, como es lógico. Y el acceso a la vivienda después de la guerra pues fue muy complicado.
Ahora es curioso que se habla de co-living. Cuando yo era un muchacho, pues se decía que eran alquileres con derecho a cocina. Es decir, en un piso se alquilaba se hacía un subarriendo de unas habitaciones con derecho de la persona, de la familia, que por vía del subarriendo se incorporaba a ese piso a utilizar la cocina. Hoy suena más bonito, co-living, pero más o menos el tema es el mismo. Quiere decir que el problema está inventado hace mucho. El derecho a arrendamiento, en esa época a la que me vengo refiriendo, fíjense que ya los años 60 son los años del desarrollo económico, que empieza con el primer plan de desarrollo, que es en el año 64, se aprueba en el año 64. Es decir, ya hemos pasado por el trance muy duro del plan de estabilización, que hizo un ajuste tremendo de la economía española. Ya la economía española, España había empezado a incorporarse a los organismos internacionales y digamos que el país empezaba ya a funcionar con un cierto ritmo. A pesar de todo, en aquella época, insisto, y con esto no quiero dar más que unas pinceladas para comparar la situación anterior con la actual, había una legislación de arrendamientos. En el año 64 se aprobó una nueva ley de arrendamientos, nueva, porque antes de esa, la que había, todavía exageraba lo que voy a decir. El derecho de arrendamiento era entonces casi un derecho real, porque para el inquilino había un sistema legal de prórrogas sucesivas de padres a hijos y así sucesivamente, que hacía que el tener un piso alquilado fuera casi como tener una propiedad, mientras que para el propietario pues era una carga, porque la renta también estaba limitada, apenas se permitía repercutir en la renta los gastos o las inversiones realizadas por el propietario en obras en cantidades que estaban tasadas. Lo bueno en aquel momento era ser inquilino para el que conseguía serlo, y lo malo era entonces ser propietario. Con esto no quiero decir más que siempre ha sido difícil. Siempre no es ahora, por lo tanto, donde la gente joven encuentra dificultades serias de acceder a una vivienda. Siempre ha sido así. Lo que ocurre es que, bueno, las generaciones de más atrás hicimos el camino cuesta arriba y las actuales, de alguna manera, han hecho la primera parte del camino cuesta abajo. Y entonces, pues, sorprenden más todas estas cosas de las carencias y las dificultades de la vivienda. ¿Qué tiene que ver esto con el urbanismo? Hombre, tiene que ver todo, porque una vivienda se planta sobre un suelo, pero primero tiene que existir un suelo que tiene un precio. Y ese suelo hay que transformarlo, si es un suelo exterior a la ciudad, porque si es un suelo interior y ya está transformado, vale mucho dinero. Pero el suelo exterior hay que convertirlo de rústico en urbano, es decir, hay que ponerle todo lo que necesita para poder ser soporte de una vivienda. Y eso es un proceso muy caro. Todo eso depende, naturalmente, de un planeamiento, y un planeamiento municipal, es decir, de un sistema que es el resultado de una reflexión sobre los problemas de una ciudad y que se concreta, una reflexión que se concreta en una ordenación de la ciudad. Quienes hacen un plan se idean el futuro previsible de esa ciudad en los años inmediatamente posteriores, y en función de la idea que se hace de ese futuro, clasifican el suelo, parte del suelo de la ciudad ya hecha, del suelo urbano, deciden qué partes del suelo del municipio se van a transformar, cuáles se van a mantener y qué partes del suelo que se va a urbanizar, que se va a transformar, se va a dedicar a la industria, al comercio
a la residencia, a la vivienda. Entonces, estas son decisiones que en algún momento hay que tomar tras el consiguiente periodo de reflexión y que luego condiciona, por supuesto, el desarrollo del mercado de la vivienda, porque depende de la cantidad de suelo clasificado a efectos o con destino residencial, depende del coste de transformación de ese suelo, depende del tiempo que se tarde en realizar esa transformación, depende de una serie de factores que repercuten, en último término, sobre el precio del producto final, el precio de la vivienda. No hay que olvidar, sobre todo esto, ideas elementales, que cuando se habla del precio de la vivienda hay que tener en cuenta que el contador está corriendo desde el momento en que un promotor decide pedir un préstamo hipotecario para comprar unos terrenos o hipoteca unos terrenos que ya tiene, desde ese momento está corriendo el contador los intereses que devenga el préstamo en cuestión. Y ese contador está corriendo hasta que llega el momento final de tener el producto terminado, la vivienda, y lanzar esa vivienda al mercado y venderla. Naturalmente, cuando se vende, esa vivienda incorpora todos los costes de transformación del suelo, incluidos, por supuesto, los intereses de los capitales invertidos. Eso es más o menos el gráfico, de una manera gráfica, es más o menos el itinerario. Naturalmente, este itinerario puede ser más o menos largo, que es una cosa que hay que tener en cuenta. Y eso tiene que ver, por lo pronto, con el planeamiento. Hay un planeamiento general, los planes generales de ordenación urbana, hasta ahora entre nosotros muy maximalistas, que tratan de predeterminarlo todo y que se tarda mucho tiempo en hacer. Se tarda mucho tiempo en hacer, especialmente desde hace unos años, en los que a las exigencias propias del ordenamiento urbanístico, que naturalmente se toman unas cautelas a la hora de precisar cuáles son los pasos necesarios, los trámites necesarios para elaborar un plan con unas ciertas garantías, desde que se suman a esos trámites los del derecho ambiental, que años atrás pues ni siquiera tenía existencia como tal, pero que ahora ha incorporado unas exigencias muy complicadas que además son muy difusas, que tienen componentes de discrecionalidad muy altos porque implican valoraciones imprecisas en muchos casos, lo cual se traduce en tiempo. Los planes generales, elaborar un plan general, se tarda mucho tiempo. Yo recuerdo el primer plan general que se hizo en Madrid desde la aprobación de la Constitución. Se empezó con las primeras elecciones municipales que se hicieron en 1979 y ese plan se aprobó en 1985, 6 años después. 6 años de duración del proceso, del procedimiento de elaboración del plan. A mí no se me olvidan esas fechas ni ese primer plan porque entre 1979 y 1985 se producen grandes cambios en el sistema económico y en el desarrollo de la vida económica. En el 79 estamos en plena crisis del petróleo, esa crisis que, como ha habido luego tantas después, nos olvidamos de aquella. Ahí empezó la primera de las grandes crisis económicas que hemos tenido que ir superando, empezó en el año 73. Se llevó por delante el tercer plan de desarrollo, que se quedó en proyecto, prácticamente terminó, pero que no se llegó a aprobar. Porque efectivamente el precio del petróleo pues, se multiplicó y de una manera desmesurada, y eso fue un golpe tremendo para las economías de los países
europeos occidentales que no teníamos, no tenemos petróleo, y eso alteró radicalmente las cosas. Y hubo un parón en la economía. Pero en el año 85 ya nos habíamos recuperado buena parte de ese parón. Y resulta que estamos en las vísperas del ingreso en las comunidades europeas, que se produjo formalmente, que se negoció entonces, y se produjo el 1 de enero de 1986. Y las comunidades europeas son, dicho así muy en general, un sistema de vasos comunicantes, con lo cual resultó que al entrar a las comunidades europeas se nos comunicaron de algún modo los precios más altos del suelo y de la vivienda que había en otros países inmediatos, en Francia, por ejemplo. Resultaba entonces que se había hecho un plan en función de las necesidades que se contemplaban en el año 79, año de crisis, donde la economía se movía poco, y ese plan empezó a ser aplicado justo cuando entrábamos en las comunidades europeas, con una economía mucho más dinámica. Faltaba entonces suelo en principios del 86 porque no se había programado suelo bastante, porque el planeamiento se había empezado a hacer en una época de depresión. Es solo un apunte. 6 años es mucho tiempo para, en una sociedad tan dinámica como la sociedad en la que vivimos ahora, donde las cosas se producen muy deprisa y los cambios, por lo tanto, también. Un planeamiento que se tarda tanto en hacer, es posible que no responda en el momento en que se hace y que aparece y que entra en vigor, que no responda a las necesidades de ese momento, porque en buena parte ese planeamiento se ha elaborado a lo largo de un periodo en el que las necesidades eran distintas. Hay aquí un apunte del que debería de salir una reflexión que todavía no se ha hecho sobre el tipo de planeamiento urbanístico que tenemos. Planeamiento muy complejo, con un procedimiento muy complicado porque se unen los requisitos propiamente urbanísticos con los ambientales y hacen que sea muy difícil de tramitar y muy fácil, en consecuencia, tropezar en la tramitación de ese procedimiento, con el consiguiente riesgo de que al final el plan tenga algún vicio y alguien lo aproveche y consiga que se declare su nulidad por razones formales en los tribunales, con lo cual todo ese tiempo se ha perdido. Y por otra parte, un planeamiento muy complicado, muy ambicioso, que pretende anticiparlo todo, que pretende controlarlo todo, y todo no se puede controlar. Probablemente el planeamiento que estamos acostumbrados a hacer desde la Ley del Suelo de 12 de mayo del 56, que es con la que empieza el urbanismo moderno, todavía somos herederos de aquella ley, pues ese planeamiento general tan complejo en el que se tenía entonces tanta fe y hoy se tiene menos, pero por inercia se continúa haciendo de la misma manera, es un traje que nos viene quizás demasiado grande, que probablemente con un traje más a nuestra medida, pues es muy probable que nos fueran las cosas mejor. Pero en fin, esas son reflexiones críticas que hay que hacer sobre uno de los elementos determinantes del precio de la vivienda. Las cosas empiezan por ahí, por planear el territorio, por decidir los destinos del suelo de nueva urbanización, por decir qué se va a hacer en cada parte de la ciudad, en cada parte de los alrededores de la ciudad, de esa zona exterior inmediata a la ciudad existente, es en la que se va a prolongar la ciudad. ¿Qué se va a hacer y cómo se va a hacer? ¿Y qué tipo de urbanismo se va a hacer? Porque hay todavía una tercera vía de reflexión sobre el planeamiento urbanístico que las leyes vigentes, digo leyes en plural porque ahora las leyes son autonómicas básicamente, sobre el tipo de planeamiento que las leyes amparan. No es solo un planeamiento que se tarde mucho tiempo en hacer,
porque sea muy complejo, no es solo un planeamiento que esté sujeto a un procedimiento muy complicado en el que es fácil tropezar, sino también es un planeamiento que muy ambicioso en el sentido de que viene siendo el canalizador de un urbanismo muy caro. Y voy a decir algo sobre esto que también me parece muy importante. ¿Por qué un urbanismo muy caro? Hombre, todos tenemos en la cabeza la idea de Nueva York, de la isla de Manhattan, con un urbanismo y una densidad brutal, con grandes rascacielos. Bueno, ese urbanismo es comparativamente mucho más barato que el urbanismo que nosotros estamos haciendo desde hace muchos años en España, donde, en fin, hay grandes espacios, grandes avenidas, grandes zonas verdes y edificios de muy baja altura, es decir, de muy baja densidad. Vayan ustedes, por ejemplo, por Valdebebas o por San Chinarro o por Las Tablas, cualesquiera de esos desarrollos que están aquí al alcance de la mano en Madrid y qué es lo que se ha hecho en estos últimos años y se harán una idea de lo que estoy diciendo. No es un urbanismo compacto, el ejemplo ese que pongo extremo de Manhattan, pues es expresivo, pero no hace falta llegar a ese extremo, no es un urbanismo compacto de una densidad muy alta, con una gran intensidad en el uso del suelo, grandes edificios, etcétera, mucho volumen construido. Es un urbanismo de bajas densidades donde esas bajas densidades, los propietarios de las viviendas, de esos edificios de 3 plantas y planta baja, por ejemplo, tienen que soportar las cargas de urbanización de un polígono, de una unidad de actuación, de una urbanización en la que hay grandes espacios libres. Todo eso tiene que pagarlo al final el que compra la vivienda. Ese es un urbanismo de baja densidad, pues es un urbanismo muy caro, mucho más caro que el urbanismo de una ciudad compacta. El otro extremo, eso que pongo de Manhattan, pues sería el urbanismo ciudad-jardín, donde son chalecitos por una parcela. Chalecitos por una parcela, pues es un urbanismo mucho más caro que el urbanismo tipo neoyorquino, con grandes edificios y una gran intensidad en el uso del suelo. Esos dos modelos pues tienen un coste diferente. Y ahora voy a decir el coste o cómo se compone el coste del urbanismo que venimos haciendo estos últimos años. Últimos años que ya son bastantes. Miren, la ley del suelo del 56 exigió a los propietarios por vez primera que cedieran una parte de sus terrenos para los viales, para las calles y para los parques y jardines. ¿Cuánto? La mitad de la anchura de la calle a la que dieran sus parcelas y el 15% del total del polígono o unidad de actuación para parques y jardines. Eso no era mucho, realmente. Eso era ni más ni menos lo que un gran, genial urbanista del siglo XIX, Ildefonso Cerdá, pues en su teoría de la urbanización, adelantándose a todo el mundo, realmente justificó. Decía Cerdá, con gran escándalo de los propietarios de suelo de Barcelona de la época, estoy hablando que el ensanche de Barcelona es de 1859, decía que al propietario del suelo no se le puede pagar el suelo necesario, la parte del suelo de su propiedad necesario para abrir una calle, porque eso es como pagarle para hacerle rico, porque realmente, claro, el abrir una calle por medio de un suelo rústico lo que hace es revalorizar los terrenos que están a los dos lados de la calle. Bien puede ceder el propietario que se va a hacer rico a consecuencia de la apertura de la calle, ceder una parte de esa calle gratuitamente.
Eso, repito, no lo entendieron en su momento los propietarios de Barcelona y hubo unas enormes peleas a propósito del plan de ensanche promovido por Cerdá. Pero eso era lo que 100 años después pone la ley del suelo del 56, no más que es ceder la mitad de los viales y el 15% para parques y jardines. Enseguida el legislador se dio cuenta de que eso era poco y de que había que pedirles, razonablemente había que pedir más a los propietarios, más cesiones gratuitas y obligatorias de suelo. Y el texto refundido de 1976, resultado de una reforma de aquella ley del 56 que se hizo por otra de 2 de mayo del 75, ese texto refundido del 76 exigió ceder suelo no solo para la mitad de las calles y el 15% para parques y jardines, sino también pues, para las iglesias, las escuelas de GB, etcétera, de la unidad de que se tratara. Y un 10% del aprovechamiento medio del conjunto al ayuntamiento. Bien, eso, ahí empezaron las cosas y el salto siguiente se da en el año 90 con una ley en un apretón de esos que se producen con frecuencia en materia de vivienda, en la que, como decía antes, a resulta del ingreso de España en el mercado común, los precios experimentaron aquí en Madrid concretamente, un aumento tremendo. Todos los días en los periódicos se veía que los precios de Madrid iban creciendo por días. Pues el gobierno de entonces, que presidía el señor González, pues anunció que iban a hacer una reforma de la ley del suelo. Y se hizo realmente en muy pocos días esa reforma, que fue la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones de 25 de julio del 90, en la que lo que era una cesión del 10% del suelo en el suelo urbanizable se exige también en el suelo urbano. Y además, ya no es el 10, es el 15. Es decir, se aumentan sensiblemente las cesiones. Y además no son solo el suelo para viales y parques y jardines y los centros de GB, etcétera, sino para todas las dotaciones, para todos los equipamientos al servicio del polígono o unidad de actuación. Y por esa senda hemos seguido, porque si eso fue en el 90, pues todas las leyes autonómicas que se han producido a raíz de la sentencia constitucional de 20 de marzo del 97, que hizo saltar por los aires el ordenamiento urbanístico estatal, todas ellas no han hecho sino profundizar en las cesiones. El argumento progresista, o supuestamente o sedicentemente progresista, es que eran cesiones obligatorias y gratuitas. Es que nosotros, que somos muy progresistas, les estamos obligando a los propietarios a ceder más y más suelo para equipamientos colectivos. Hay que ver lo progresistas que somos. No. Pero esa es una consideración falsa. Porque esas cesiones, el propietario o promotor las hace al primer momento, porque no tiene más remedio, pero las apunta en un cuadernito, tanto de cesiones de suelo, tanto de cesiones de aprovechamiento, y todo eso se va añadiendo a los costes. ¿Y quién paga eso? El que compra la vivienda al final, natural. Es decir, que parece que somos muy listos, muy progresistas, y que le sacamos a los propietarios, que son los malos de la película, le sacamos muchas cesiones obligatorias y gratuitas de suelo para poder hacer el urbanismo. Pero no, resulta que no le sacamos nada. Lo dan al principio, pero se apunta en un cuaderno y al final se traslada al precio del producto final, que es la vivienda. Si se ponen densidades muy bajas, resulta que son muy pocos los compradores, son muy pocas viviendas las que se tienen que repartir. El coste enorme de una urbanización muy cara, con grandes espacios libres, con vías muy anchas, con grandes parques, etcétera. Ahí estamos, y todavía seguimos ahí, y todo eso son componentes del precio final de las viviendas. Es decir, se dice que las viviendas son muy caras. Claro que sí,
porque hacemos un urbanismo muy caro también, porque hacemos un urbanismo que es el resultado de un planeamiento muy ambicioso, innecesariamente ambicioso, que tarda mucho en sacarse a la calle. Y todo eso, de alguna manera, hay que cambiarlo. El problema de la vivienda no se arregla a bofetones, que es más o menos como los políticos del momento están intentando, tratando o diciendo que lo van a arreglar. Es decir, a bofetones, ¿en qué sentido? Estableciendo un tope para los alquileres, no sé, un precio máximo. Muy bien, establece usted el precio máximo y ¿qué pasa? Pues que nadie invertirá un solo céntimo en viviendas para alquilar, porque si no va a poder sacar una rentabilidad razonable, pues se dedicará a otra cosa. Dice, alquileres sociales forzosos, es decir, también lo dicen las leyes de vivienda, y digo leyes en plural porque no es solo la última que acaba de aprobar el gobierno, o que hace poco tiempo aprobó el gobierno central, sino porque leyes de vivienda recientes hay en muchas comunidades autónomas. Y de alquileres sociales forzosos, es decir, que el gobierno, la comunidad autónoma, puede imponer su expropiación definitiva, puede imponer a un propietario pues la obligación de alquilar una vivienda de su propiedad por un precio determinado. Todo eso está muy bien, pero que a partir de que la gente ve eso en la ley, dice, huye de este negocio. El ladrillo que se dice ha sido un refugio del ahorro de muchos españoles, pero a partir de ahora se irá a otro lado, porque para meterlo en un negocio en el cual puede llegar el consejero de turno o el alcalde de turno y a imponerte la obligación de arrendarlo en unas condiciones determinadas, pues para eso hay otras muchas oportunidades de invertir los ahorros. Quiere decir que todas estas cosas que se hacen a bote pronto para que puedan salir en el periódico al día siguiente no solo no resuelven el problema de la vivienda, sino que lo hacen más difícil todavía, porque hacen que la gente, los empresarios, el dinero huya del sector. Y bueno, pues ahí estamos más o menos. Hace muy poco, hace unos días simplemente, habrán oído ustedes perfectamente cómo el señor Feijóo aparece un día diciendo que se va a reunir con los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y que van a hacer un plan para dedicar suelo, dice, suelo público, suelo de propiedad de los ayuntamientos que no esté comprometido con dotaciones o con equipamientos, que esté todavía libre para dedicarlo a hacer viviendas. Bueno, al día siguiente aparece el presidente del gobierno diciendo que va a constituir una gran empresa pública para producir viviendas, como si las viviendas pudieran producirse como si fueran caramelos. Y ese, quiere decir que el reto y la respuesta son inmediatos, pero luego pasa el tiempo y ya ven ustedes cómo no se ha adoptado, todavía no se ha concretado ninguna de esas medidas. El señor Feijóo, después de la reunión con los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por su partido, salió diciendo en el periódico que iban a bajar, me parece, el impuesto de no sé qué, 4 puntos. Eso fue todo lo que consiguieron de esa reunión, porque no debían estar muy convencidos de lo que se había anunciado con anterioridad. Y lo de la empresa pública de la vivienda, pues ahí está. Todo consiste en decir que se van a hacer unos cuantos miles de viviendas que repito, las viviendas. Lo que quiero decir con esto, pues probablemente es poco alentador. Si fuera hablando en un mitin para el público, pues no podría decirlo. Pero que el problema de la vivienda, si se quiere resolver, empieza por modificar el planeamiento urbanístico, por hacer rectificar las leyes que venimos aprobando en una determinada dirección desde hace 70 años y hacer un ordenamiento urbanístico más ágil, más sencillo, con más flexibilidad, más capacidad de respuesta
y de adaptación a las circunstancias. Y hacer un urbanismo en el marco de esas leyes, no un urbanismo de lujo, con muy bajas densidades y grandes espacios libres, sino un urbanismo más a nuestro alcance, un urbanismo más compacto, que, en definitiva, prolongue la ciudad existente como, en los mismos términos o parecidos, a como se ha desarrollado la ciudad desde hace muchos siglos. Porque la ciudad no es un invento, no es un invento de ayer. Y ese tipo de ciudad, muy, por decirlo de alguna manera, muy americana, de grandes superficies, es una ciudad que consume mucho territorio, y aunque a nosotros no nos falta territorio, otras cosas sí, pero territorio vacío no, consume mucho territorio, tiene unos costes muy altos y no estamos en condiciones de seguir haciéndola. Y desde luego, si la seguimos haciendo, las visitas serán muy caras. Te voy a poner, sí, ahora mismo. Te voy a poner simplemente un ejemplo. Antes he citado Valdebebas, Las Tablas, San Chinarro. Pues fíjese usted, en Las Tablas me parece que lo previsto eran 40.000 viviendas, si no recuerdo mal. De una ciudad compacta que mete en principio esas 40.000 viviendas en un espacio reducido a una urbanización extensa, fíjese los kilómetros de tuberías que hay que poner, los kilómetros de líneas eléctricas que hay que poner. A eso me refiero, que es muy caro ese urbanismo de baja densidad. Dígame. Oye, ¿me dice un poquito de agua? Ah, bueno. Hola, hola, hola. Sí, bueno, gracias. Quería preguntar por o sea, una reflexión acerca del tema de la densidad, la alta y la baja densidad que estaba usted comentando, porque lo que se me viene a la cabeza, especialmente en los últimos años, de tema de desarrollo urbanístico de este tipo de construcciones, es más como un modelo intermedio de, no tanto parcelita de chalet o vivienda unifamiliar, sino más este punto medio de urbanización con pista de pádel y piscina, ¿no? O sea, como que está en un poco en punto intermedio entre una zona de muy baja densidad y lo que usted comentaba del momento rascacielos, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿por qué creen, bueno, los tres, o por qué cree usted ¿Por qué? por qué cree que no se da ese paso hacia esa construcción de alta densidad como en un estilo americano? O sea, porque realmente nos fijamos en otro tipo de ciudades europeas y tampoco existe este modelo o sea, sí existen zonas de rascacielos y zonas de grandes edificios, pero no es una cosa habitual para nada. De hecho, aquí propiamente la cuestión de Madrid Norte, con los nuevos 5 o 6 rascacielos, ha costado la misma vida que se aprobase, ¿no? Por esto y por muchos motivos más. Entonces, ¿qué cree que es? ¿Por una cuestión cultural, una cuestión más allá de la legislación urbanística o la burocratización pura que hay, ¿no? Gracias. ¿El por qué? Yo creo que porque hemos construido una cultura urbanística, y han pasado muchos años, desde la ley del suelo del 56 hasta hoy, hemos construido una cultura urbanística que va en esa dirección. Y en esa cultura son responsables no solo, digamos, la gente, por así decirlo, de izquierdas, también todo el mundo que se ha dedicado al urbanismo ha vivido, ha respirado esa atmósfera o hemos respirado esa atmósfera desde el principio en que empezamos a dedicarnos a él. Y todos hemos comulgado con ese tipo de urbanismo. A todos nos ha parecido bien durante mucho tiempo eso. Esto que estoy diciendo yo ahora, pues probablemente pregunta usted a muchas otras personas que se dediquen a esto, arquitectos, etcétera, y dirán, ¿qué cosas dice este? ¿No? Sí, porque todos estamos, es decir, hay que abrir una vía crítica, que no está abierta todavía. De la ciudad compacta sí hay documentos europeos que van en esa dirección, que todavía nosotros no hemos incorporado. Porque lo que se lleva, lo que se nos alcanza, lo que impone la cultura en la que hemos vivido, ese es otro.
Sí, quizá vamos a, si les parece, a dejar los comentarios, las cuestiones, las dudas que se susciten para el final, para dar paso a si ya hemos terminado con la intervención. Bueno, yo por mi parte, sí, sin perjuicio de estar a su disposición para comentar lo que sea, yo con lo que quería decir más o menos ya lo he dicho. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Tomás Ramón Fernández. Desde luego a mí no es que yo me quedo con ganas de seguirle oyendo, porque yo creo que como todo el mundo cuando oye a Tomás Ramón Fernández. Tendremos ocasión de la sesión inaugural del curso de Derecho y Urbanismo está a cargo, será impartida por Tomás Ramón Fernández y bueno, pues a lo largo del curso también se explicarán y se tendrá ocasión de profundizar en muchas de las cuestiones que él ha mencionado, planeamiento urbanístico, dificultades o cuestiones que suscita el procedimiento de elaboración, la perspectiva ambiental en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de planeamiento, el estatuto jurídico de la propiedad del suelo con facultades y deberes asociados, la ejecución, todos estos temas que, claro, dan mucho de sí, pues también serán objeto de consideración en las correspondientes sesiones del curso. Como lo será también una jornada dedicada exclusivamente a vivienda, en la que también tendremos a Felipe Iglesias González, que es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma, cónsul de Uría y uno de los mayores especialistas expertos que hay en vivienda y urbanismo, tanto desde el punto de vista científico-académico, prueba de lo cual son sus numerosísimas publicaciones, como también desde el punto de vista práctico y aplicativo, ¿no? Entonces, se va a referir a las últimas traducciones normativas en materia de urbanismo y vivienda. Bueno, pues le damos la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Esther. Un lujo, la invitación, un lujo, un privilegio compartir mesa con Tomás Ramón. Casi dan ganas de renunciar al turno de palabra y que sigas hablando, ¿no? Porque siempre es un privilegio escucharte, está muy bien, ¿no? Bueno, efectivamente, enganchando un poco con lo que comentabas, Tomás Ramón, porque lo has planteado muy bien, has hecho una panorámica perfecta del problema de la vivienda y su relación con el urbanismo. Entonces, voy a comenzar justo con donde tú has comentado, ¿no? La situación actual de emergencia habitacional, que es un poco el concepto que se está manejando en la actualidad, para pasar a analizar después lo que podemos denominar las medidas clásicas de reacción desde el urbanismo para evitar el problema de la vivienda. El problema de la vivienda, ¿no? Es un problema histórico, ¿no? Siempre ha habido problema en materia de vivienda. Y luego vamos a analizar de forma ágil dos medidas relativamente recientes de reacción de la normativa urbanística, que son reservas de suelo para vivienda protegida y dos, muy reciente, las normas autonómicas que están permitiendo la implantación de usos residenciales directamente por ley, sin necesidad de tramitar modificaciones de planeamiento. Pero el punto de partida tiene que ser este, ¿no? De ver dónde estamos. Los medios de comunicación hablan, nos plantea muy bien Tomás Ramón, es una situación, el problema de vivienda es un problema, es el primer problema, ¿no? Según el CIS, en la actualidad, en la última encuesta, ¿no? Decía el país, vivienda, emergencia total, es un eslogan, ¿no? Pero es un problema real. La mejor referencia, la más técnica, es un informe del Banco de España, el capítulo 4 del informe del Banco de España, que pone de relieve pues, la gran diferencia, el gran gap que hay entre las viviendas terminadas y la creación neta de hogares. Hay una distancia abismal, muy importante y creciente. Hasta el punto de que el mundo tituló, ¿no? A la vivienda como el enemigo del año. Es una recapitulación anual que hace siempre, ¿no? Al final del año, ¿no? El enemigo número uno de los españoles era la vivienda. Y efectivamente esto ha provocado una reacción de los partidos políticos, ¿no? Y sucesivamente, primero el Partido Popular, pues hizo un plan, pues, lo veis en pantalla, ¿no? Y reacción el gobierno pues hizo otro plan. La verdad es que aparentemente, y así lo dibuja la prensa, porque probablemente les interesa mantener la tensión, aparentemente son modelos enfrentados. Yo creo que no tanto, ¿no? Hay medidas que son las mismas o muy similares. Hay cosas que no, en las que efectivamente
se distinguen. Pero bueno, la pena es que no haya un pacto de Estado, ¿no? Aquí debería haber consenso político entre los partidos, y esto debería ser, pues eso, un pacto como en materia de sanidad, educación, los grandes temas de la nación, pero creo que hoy por hoy estamos lejos de ese escenario, me temo. Bueno, este es el punto de partida. Y si me permiten, para poner un punto jocoso, si lo tiene, que no, pero bueno, para salirnos un poco de esta dinámica, recordarán que no ha pasado ni un año, ¿no? El presidente del gobierno se tomó 5 días de vacaciones para reflexionar. Bueno, pues aquí tenéis el titular, ¿no? Es una broma, obviamente, es el Mundo Today. Sánchez seguirá en Moncloa porque la vivienda en Madrid está imposible, ¿eh? Idealista confirma que se han realizado más de 1.500 búsquedas de Moncloa en los últimos días, ¿eh? Sánchez no fue capaz de encontrar vivienda fuera de Moncloa, se quedó en la Moncloa. Bueno, más allá del chiste, lo cierto es que afortunadamente en Madrid tenemos una situación, bueno, no tan mala, ¿eh? Esta misma diapositiva la presenté justo la semana pasada en Barcelona y ellos tienen una situación más crítica, ¿eh? Madrid tiene un colchón, Madrid tiene suelo eh, clasificado como urbanizable, calificado para construir vivienda, muy buena parte de él vivienda protegida, en parte ya urbanizado, en parte ya también casi todo él reparcelado, incluso alguno de ellos ya en construcción, para en 5 o 6 años tener un total de 170.000 nuevas viviendas. Tenemos un colchón. Bueno, vivimos de las rentas del Plan General de Madrid del 97. Ha habido algún parón en medio. El gobierno de Manuela Carmena paralizó buena parte de estos desarrollos, ¿eh? Intentó meter tijera, no salió. Bueno, y afortunadamente pues tenemos ahí un colchón, bueno, que yo creo que en esos años, pues va a permitir que esa tensión baje, se rebaje, espero. Pero insisto que esto otros municipios no lo tienen. En Barcelona es imposible, está agotado, ¿eh? Pero cuidado también porque cuando se acabe este suelo, Madrid se cierra, ¿eh? No va a haber nuevo suelo urbanizable. Bueno, este es el punto de la situación de estado de la cuestión. ¿Cómo estamos ahora? Como hemos anticipado y ha puesto manifiesto muy bien Tomás Ramón, esto no es un problema de ahora, y el urbanismo ha venido ha venido reaccionando y estableciendo medidas de reacción. Por ejemplo, la creación de patrimonios públicos de suelo. Los patrimonios municipales del suelo están destinados primariamente a la construcción de vivienda protegida. Luego se ha ido ensanchando el destino de estos patrimonios públicos del suelo. Pues la idea era tener un parque separado, un patrimonio municipal separado, que se retroalimentaba, destinado primariamente a la construcción de vivienda. Como eso no funcionó, se corrió al legislador y sucesivas leyes. Lo has expuesto muy bien, Tomás Ramos, no insisto en ello, ¿no? Pues reserva de suelo para adquirir suelo por expropiación, derechos de tanteo y retracto, ámbitos delimitados para que la administración, fundamentalmente la administración municipal, pudiera tantear suelo y vivienda, con escaso éxito. Después se ha vinculado la cesión de aprovechamiento urbanístico a la construcción de vivienda protegida, porque además ese aprovechamiento urbanístico es patrimonio municipal del suelo. Y el destino primario es construcción de vivienda protegida, tampoco, ¿eh? Por arte de birloque, al final, algunas sí, pero mayoritariamente los municipios han destinado el suelo que se recibía de la cesión, de la cesión de suelo por el porcentaje de aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita para otros usos. También la normativa ha reaccionado permitiendo construir viviendas en suelos dotacionales. Si se hubieran cumplido, si alguna de estas medidas hubiera tenido éxito, solo alguna de ellas, probablemente no estaríamos hablando ahora de un problema de vivienda. Si hubiéramos sumado 2 o 3, tendríamos excedente de viviendas. No ha sido así, no ha sido así. ¿Qué ha ocurrido? Pues nueva reacción del legislador.
Primera reacción, reserva del suelo para vivienda protegida. Esta no es una medida nueva, pero la traigo a colación porque en las últimas reformas legislativas se ha reformulado y se ha incentivado esta fórmula. Se ha aumentado el porcentaje de reserva del suelo para vivienda protegida. Es una medida antigua. Por ejemplo, ya estaba en la Comunidad de Madrid en el año 95. ¿Eh? La Comunidad de Madrid, en el año 95, la ley 995, ya contemplaba, ya obligaba a que en los suelos urbanizables se reservase al menos el 50% de los nuevos suelos urbanizables a la construcción de vivienda protegida. ¿Vale? Vivienda con algún tipo de protección pública. Eso lo recogió la normativa estatal a partir de la ley 8/2007 y lo generalizó. Estableció un mínimo aplicable a todas las comunidades autónomas. Eso actualmente, en la configuración actual, en la normativa vigente, en el texto refundido 7/2015, está de la siguiente forma, ¿no? Cualquier nuevo desarrollo urbanístico que sea una actuación de nueva urbanización está obligada a reservar como mínimo un 40% del uso residencial a la construcción de vivienda protegida. Y si es una actuación de reforma y renovación, un 20%. Son cifras altas, ¿eh? Muy altas. ¿Por qué? Pues aquí el legislador ha ido a la materia prima. Tenemos vivienda protegida, tenemos leyes, políticas de vivienda protegida en España, al menos desde la ley de casas baratas de 1911. España fue pionera, ¿no? Y intentó incentivar un parque privado de vivienda protegida. Y en alguna medida, en algún tiempo, se logró. Lo que pasa es que pivotó probablemente en demasía en ayudas públicas. Y las ayudas públicas son cíclicas, dependen de la coyuntura económica. Y ha habido épocas en las que la coyuntura era mala, la demanda era potente y entonces pues fue un desastre. Entonces el legislador dijo, caramba, pues intento desligar la protección pública de la vivienda de las ayudas económicas y me fijo en el suelo. Voy a la materia prima, obligo a que los promotores reserven un porcentaje determinado para la construcción de vivienda protegida. La idea no es mala, no es mala. El problema es el equilibrio, como todo. La ley estatal de vivienda de 2023 ha dado la última vuelta de tuerca. Ha aumentado los porcentajes, que son en los porcentajes que acabamos de comentar, del 30 al 40, del 10 al 20, y esto no mucha gente lo enfatiza, ha establecido que al menos el 50% del anterior debe ser, o sea, esos porcentajes de vivienda protegida deben ser la mitad en arrendamiento. Protección pública en arrendamiento. Cuidado, eso a un promotor le hace bastante daño, ¿no? Porque le limita bastante el éxito de la promoción. Pero, al fin y al cabo, no deja de ser una herramienta urbanística y de calificación de uso, ¿no? Son suelos que están destinados indefinidamente mientras se mantiene esa calificación urbanística a la construcción de vivienda protegida, ¿eh? Y la ley estatal de vivienda establece límites poderosos para la modificación de estas calificaciones, ¿eh? Es un poco el contrapeso. Casi no haría falta decir esto, porque las calificaciones en nuestro sistema urbanístico son indefinidas, ¿no? Uno entiende que el suelo industrial no puedes implantar un uso terciario, salvo que el plan te lo permita como uso alternativo de libre, ¿no? Es así. Pero bueno, por si acaso, el legislador estatal de la vivienda ha cerrado el círculo. Pues esto es una medida, si me permiten, no tan novedosa, pero sí de actualidad. Y que yo creo que es poderosa y va a tener gran recorrido. Y el segundo gran bloque de medidas es muy reciente y son normas autonómicas que permiten usos alternativos de vivienda alterando el mecanismo habitual de modificación del planeamiento. Y el por qué lo has explicado muy bien, Tomás Ramón. Tenemos planes
muy poco flexibles. ¿Cuánto cuesta en años? Eso es años. Tramitar una modificación puntual de cualquier plan general para donde hay suelo terciario en desuso o que no se necesita dibujar viviendas. ¿Cuánto tarda eso en hacer eso en un municipio de Madrid, en los municipios de la corona metropolitana? Muchos años. No hay tiempo. Hay que reaccionar rápidamente. ¿Qué han hecho algunas comunidades autónomas? Pues como tenemos el sistema de planeamiento que tenemos, esperemos que cambie en algún momento, pero hoy por hoy es el que es, absolutamente inflexible, agotador, absolutamente pormenorizado, permitir por ley que se pueda implantar estos usos. Tenemos decreto ley en Baleares del 2023, que fue pionero. Después ha venido Canarias, ley 1-2024, Comunidad de Madrid, ley 3-2024, y Andalucía está en camino, ¿no? Está ya publicado el anteproyecto y en breve tendremos noticias de la aprobación de esta ley de vivienda en Andalucía. Bueno, pues este es el camino. Esto puede sorprender, ¿no? Pero, oiga, ¿y dónde queda la autonomía municipal? Bueno, pues hay un equilibrio, o al menos alguno lo intenta, ¿no? Esta es la imagen de la ley de Canarias, que es muy potente, ¿eh? Incluso el artículo 2 ya utiliza el término legal de emergencia habitacional, ¿no? Y establece toda una serie de medidas que enganchan en esta emergencia habitacional. Una de ellas, la que comento, la relativa al cambio de uso o la fijación de usos alternativos. La mejor configurada jurídicamente pues es la madrileña, la ley 3-2024, que establece por ley que los usos calificados de uso terciario de oficinas, sin necesidad de modificar el planeamiento, un propietario pueda pedir licencia para implantar uso residencial. Espectacular, ¿eh? A mí esto me preguntan hace 5 años que si esto es posible. Digo, bueno, posible legalmente, pero pues, olvídalo, nadie se va a atrever. Bueno, pues ya lo tenemos. Obviamente, con una serie de limitaciones, de condiciones. Por ejemplo, una de ellas es que durante los tiempo limitado, los primeros 15 años, la regulación actual, esas viviendas que se implantan como uso alternativo deben dedicarse a vivienda protegida, ¿eh? Los 15 primeros años. A los 15 años se convierte o vuelve a ser libre, ¿no? Para mantener ese equilibrio que comentábamos. Claro, esto es impactante, está muy bien, pero no está exento de problemas. Uno, autonomía local. Claro, en principio la competencia para redactar, para promover, para formular el planeamiento es municipal. Es cierto que muchas veces acaba en la comunidad autónoma, en la competencia de aprobación definitiva. Y los municipios aquí, ¿dónde quedan? Bueno, pues los municipios tienen la capacidad de oponerse a esta medida, ¿no? Los municipios pueden reaccionar y, mediante acuerdo de pleno, en el plazo de 4 meses de la entrada en vigor de la ley, ¿no?, decir que no se aplica en su municipio o establecer condiciones para su ejercicio, para su aplicación. La verdad es que la ley entró en vigor justo antes de verano, se comió ya un mes, ¿no? En agosto, o sea, los municipios tuvieron problemas, ¿eh? Los municipios que no quisieron aplicarlo tuvieron que correr, ¿no?, para evitarlo. Pero una vez que han pasado los 4 meses de relación, se aplica automáticamente. Ya el municipio no puede decir nada y cualquier promotor tiene derecho a pedir una licencia porque ya rige ese uso alternativo. Y hay un segundo problema, que es el relativo al impacto de esas nuevas viviendas en el entorno, ¿no?, en relación con la calidad de vida. Uno entiende, cualquiera entiende, has puesto muy bien de manifiesto, Tomás Ramón, pues las dotaciones públicas tienen un sentido, tienden a garantizar un mínimo de calidad de vida. Claro, si de repente, donde no había viviendas, hay nuevas viviendas, uno podría pensar, caramba, pues tendrá que haber más zonas verdes, ¿eh?, para que
los futuros habitantes que no empeoren la calidad de vida de los anteriores, ¿no? Van a venir nuevos habitantes que van a consumir las mismas zonas verdes, los mismos equipamientos, las mismas dotaciones públicas. Y aquí reaccionaba la Comunidad de Madrid exigiendo de libro pues, las garantías de las actuaciones de dotación. Luego explicaré que esto se ha reconducido. Pero esto es importante, ¿no? ¿Cómo mantenemos ese equilibrio de la calidad de vida? Porque alguna otra comunidad autónoma, por ejemplo, Canarias, no había previsto ningún tipo de complemento dotacional, ¿no? Literalmente, Canarias, este decreto ley del 24 permitía esta recalificación, le llaman ellos, de terciario a residencial, y literalmente el artículo 17 no se les exigirá el cumplimiento de los estándares ni las sesiones de aprovechamiento de dotaciones. Punto. Visto me sorprendió, ¿no? Yo creo que esto, en línea de principio, no es muy razonable. La Comunidad de Madrid lo ha hecho de otra forma. Yo creo que bastante más, de forma más inteligente, ¿no? Y esto a raíz de una modificación legislativa muy reciente, la Ómnibus de la Comunidad de Madrid, la Ley 7/2024, que ha establecido que solo sea necesario mantener ese equilibrio dotacional si no existía ya. Ya ha marcado un límite. La Comunidad de Madrid, la ley de la Comunidad de Madrid exige desde el año 2001 que en redes locales haya un mínimo de 30 metros cuadrados de suelo por 100 edificables. La mitad de ese suelo debe dedicarse a zonas verdes. Pues bien, si se cumple ese estándar, si en un desarrollo urbanístico nuevo, ciudad existente, ya tiene ese estándar, no hay por qué ceder más. Tiene sentido, ya cumples, ¿no? Ahora, si estás por debajo de esos 30 metros cuadrados de suelo por 100 edificables, ahí sí, ahí se activa esta cláusula. Aquí la Comunidad de Madrid es pionera, ¿eh? Esto no está en ninguna otra comunidad autónoma porque la ley estatal esto no lo define. La ley estatal establece que tienes que mantener el estándar dotacional, pero sí, mantener el estándar dotacional, pero ¿cuándo? Perpetuamente, siempre, en cualquier condición. No tiene sentido. Pongo un ejemplo. Valdebebas. Ejemplo real. A la derecha, la T4, que es una estación norte de Madrid, 10 millones de metros cuadrados. De 10 millones de metros cuadrados, 4 millones largos, Parque Forestal de Valdebebas, ¿eh? Para que veamos dónde llegan las cesiones. Cesiones obligatorias y gratuitas de los propietarios. La organización de los propietarios. Naturalmente con beneficios notables, ¿no? Si no, esto no habría salido. Claro, aquí, naturalmente, esta actuación urbanística cumple, como no puede ser de otra forma, con la ley de 2001. Cumple los estándares dotacionales. Los estándares dotacionales en la Comunidad de Madrid están calculados en función de la edificabilidad, sin distinción del uso. Sea cual sea el uso, hay que ceder 30 metros cuadrados de suelo físico por 100 edificables, en redes locales, para poner un ejemplo concreto. ¿Me explico? Pues claro, todos los nuevos desarrollos cumplen esos parámetros. ¿Qué más da que yo tenga en una parcela un uso terciario de oficinas que tenga uso residencial? Las cesiones son las mismas. Los equipamientos son los mismos. Se ve. No tiene sentido que yo tenga que ceder más por implantar viviendas, porque ya las tenía. Yo ya había cedido suelo, equipamiento, dotaciones públicas para conseguir la calificación de mi parcela como uso terciario de oficinas. Bueno, yo creo que la idea es brillante y esto va a permitir, espero, pues reactivar bastantes parcelas que estaban paralizadas, que estaban calificadas para terciario de oficinas. Madrid solo se fija en terciario de oficinas, ¿vale? Otras comunidades autónomas, por ejemplo, Andalucía,
amplía el espectro. En Canarias también y Baleares también, ¿no? Madrid yo creo que ha querido ensayar, y ver cómo esta prueba, y ver cómo funciona en tercero oficinas, pero es que hay mucho suelo destinado a terciario que no ha tenido salida, que está sin construir, porque no se necesitan, los ciclos cambian. La demanda no es de terciario, en su época sí, ahora es residencial. Entonces, hay que cambiar, ¿no? Y el planeamiento tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad. Pero eso cómo se consigue con este planeamiento que tenemos muy difícil, ¿no? No es capaz de reaccionar. ¿Cuánto tardamos en modificar un plan general? Ni cuento en revisar un plan general, ¿no? Es imposible. La mayoría se quedan en el camino. Bueno, pues he aquí la solución, por ley, ¿no? Imponerlo por ley. Y volviendo al primero de los problemas, al relativo a la seguridad o a la autonomía local, ¿no? Alguna variante, por ejemplo, en Andalucía, le dan la vuelta. Dicen, no, no. La ley permite la implantación de su uso alternativo y los municipios pueden aprobarlo a través de un acuerdo plenario, ¿no? Para activar la medida, tiene que haber una medida en positivo, ¿no? De los ayuntamientos. Madrid lo ha puesto al revés. Bueno, son políticas, depende cómo se mire. Bueno, yo espero que esto se ponga en marcha e incluso sugiero ir más lejos, ¿no? Porque yo creo que en rigor el uso de vivienda debería poder ser implantado en cualquier suelo, ¿no? El uso vivienda debería ser, incluso me atrevo a decir, ni tan siquiera un uso alternativo mecánico, ¿no? Pues un uso que con la presentación de un pequeño estudio que justifique que es viable su ubicación, se pueda implantar automáticamente por licencia, ¿no? Por licencia, ¿no? Salvo, naturalmente, pues a lo mejor zonas industriales, obvio, ¿no? Incluso en zonas industriales, pues a lo mejor en las zonas más del límite, ¿no? Ya conurbadas, pues a lo mejor también, ¿eh? Es posible. En las zonas de borde, pues a lo mejor también tiene sentido usos residenciales. Bueno, esto hay que reaccionar, ¿eh? Porque el problema es real, ¿eh? Y la situación de necesidad de vivienda es imperiosa. Y bueno, pues y aquí estos ejemplos vendrán más seguro. Y esto como aperitivo de lo que veremos juntos en el curso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Sí, también me quedo con ganas de más y yo creo que todos los que estamos escuchando nos quedamos con ganas de más. Tendremos más información y podremos profundizar más en la sesión correspondiente del curso. Vamos ya un poco justos de tiempo, pero si hay alguna cuestión, ahora abrimos un breve turno de preguntas o de comentarios, tanto a los que están aquí en presencial como online. Eh, ¿Alguien tiene alguna cuestión? Vamos a ver. No tengo acceso, no sé qué pasa aquí, no tengo acceso a... Se habla de la perspectiva de género en la configuración de las ciudades. Merecería comentario expreso. La perspectiva de género en la configuración de las ciudades. Preguntan por si esto podría ser objeto de alguna consideración. Se habla también de ciudad compacta, de la tendencia hacia la ciudad de los 15 minutos. No sé si los ponentes quieren hacer algún comentario al respecto. No, yo voy a decir algo antipático sobre la perspectiva de género, que no sé muy bien de qué se trata. Sí, en fin, en los tiempos que corren hemos incluido el impacto de género pues en el procedimiento de elaboración de normas, y todas las normas tienen reglamentarias, sobre todo los proyectos de ley,
tienen que llevar un informe de impacto de género. La mayor parte de las normas pues no lo tienen. Y no sé yo, un planeamiento urbanístico, es decir, una ordenación de la ciudad, en qué se refleja. Vivimos mujeres y hombres en ella, ya está. Pero no sé en qué se refleja el impacto de género. Es que me río porque recuerdo un plan territorial de la Costa del Sol occidental. Bien. Ese plan territorial, cuidado, que es que hasta ahora hemos hablado aquí de planes de ordenación urbana, planes de ordenación de ciudades. Un plan de ordenación territorial es un plan que tiene por objeto un territorio más amplio que una ciudad. Y aquí este plan tenía por objeto una parte importante de la Costa del Sol. Bueno, pues ese plan, con todo lo que cuesta hacer un plan que hablamos antes, pues llega un tipo, lo recurre y dice que falta el informe de género y tumba el plan. Bueno, me parece una cosa tan disparatada, porque ¿en qué consiste el impacto de género? Es decir, que las mujeres no pueden ir con bikini a una playa en un plan territorial de la Costa del Sol, que se refiere eso, a la playa, las urbanizaciones costeras, al espacio. No entiendo en qué consiste. Esto forma parte, esto me permite a mí otra reflexión sobre el tema de la anulación de los planes. Una cosa que es objeto naturalmente de estudio en el curso del lugar correspondiente. Hay toda una teoría muy arraigada que dice que los planes son normas jurídicas, normas reglamentarias, y que las normas reglamentarias son nulas cuando adolecen de algún vicio, ya sea sustantivo o simplemente formal de procedimiento. Que también un vicio formal determina la nulidad de pleno derecho de la norma a la que afecte. En este caso, los planes. Bueno, por ese precipicio han caído pues docenas y docenas de planes. Ha habido momentos en que en este país había más de un centenar de poblaciones que habían perdido su plan general por algún motivo formal. Y este del impacto de género es una cosa. Yo digo, hombre, antes de anular una norma, incluido un plan, por un vicio formal, hay que preguntarse sobre la trascendencia efectiva que ese vicio haya podido tener en el contenido de la norma. Porque si no ha tenido ninguna, ¿qué más da que me falte un papel, que me falte una póliza, como se decía antes? Bueno, pues esto del informe de género en el plan territorial de la zona sudoccidental de la Costa del Sol era una póliza. Pero sirvió para anular un plan. No tiene sentido. Hay muchas cosas que revisar. No sé qué pinta el informe del impacto de género en el tema urbanístico. No lo sé. Si alguien me lo explica, podemos hablar sobre ello, pero yo no lo sé. No se me alcanza. Parece intrascendente. Y si es una norma laboral, pues por supuesto que se le ocurre a uno inmediatamente pues el impacto de género que pueda tener o dejar de tener, si está bien contemplado el asunto. Pero en un plano urbanístico, pues no lo entiendo. No acierto a entenderlo. Bueno, eso es lo que se me ocurre decir del impacto de género. En fin, parece un poco de broma. No. Yendo un poco más lejos, uno de los problemas críticos del urbanismo actualmente es el de los informes sectoriales, porque ese es uno, pero sumamos unos cuantos, ¿no? Incluso muchas veces el problema es determinar cuántos informes hay que tramitar. Incluso alguna vez que a mí algún cliente, oye, dime a ciencia cierta. Oye, pues, espérate, y luego rascando y buscas en la normativa, siempre hay alguno, cuidado, esto depende, puede dar la vuelta y aquí alguien puede caer en la cuenta de que aquí nace un informe, ¿no? O sea, es curioso, fíjate, al principio, en la época de la Ley del Sol 56, los planes los aprobaban, los planes parciales y los planes de municipios de menos de 10.000 era o de 50, no me acuerdo.
los aprobaban las comisiones provinciales de... Las comisiones provinciales era un sitio donde se reunían todos los delegados de los distintos ministerios en la provincia, y allí a todos ellos se les había hecho llegar el plan. Oye, cada uno podía decir lo que se le ocurría. El de obras públicas, hombre, esto de las carreteras no está bien contemplado, convendría, no sé qué, si es que había algo que decir. Y se resolvía así. En ese momento. En ese momento. En una reunión. Y si no se podía aprobar en ese momento, se paralizaba y se dejaba para la siguiente sesión. Pero no, aquí hay que pedir un informe a todo aquel que se suponga que tiene o puede tener alguna relación con el plan y tiene un plazo de no sé cuánto tiempo para pronunciarse. Y si luego te falta un papel, la has liado. La has liado porque entonces todo lo que has hecho, todo el dinero que has gastado, el equipo de arquitectos que has contratado, todo eso se va por el desagüe, y hay que empezar otra vez. Un disparate. Pero vivimos en cosas de estas que hay que revisar ahora ya, después de mucho tiempo, hay que revisar una a una. Muchos... Y luego otra cosa que, claro, cuando lo decía Felipe Iglesias, que un momento lo de la obligación de reservar hasta un 40% para VPO. Es decir, lo que trata la ley es de que favorecer, no, imponer que se produzcan viviendas de protección pública. Bueno, yo he vivido muchos años y he conocido a gente, a empresarios que se han hecho millonarios construyendo viviendas de protección oficial, las VPO. Y también he visto en el despacho gente que me ha ido a pedir que tenían un proyecto calificado, con las viviendas calificadas definitivamente, y que por favor, yo quiero renunciar a esto. Yo quiero, sí, que se les descalificaran. Eso me han venido a pedir al despacho en ocasiones. ¿De qué dependía todo eso? De una cosa que se llamaba el módulo. Había, a la hora de calcular el precio de renta o de venta, había un módulo que si ese módulo se multiplicaba por los metros, que si ese módulo estaba ajustado a las circunstancias del momento, funcionaba muy bien y los empresarios querían construir eso porque era un negocio razonable. Y cuando el módulo se desactualizaba, no lo quería nadie. Dice, yo quiero que me descalifiquen esto, ya me las arreglaré yo. Es decir, que eso de construir VPO no ha necesitado nunca de imposiciones desde el planeamiento. Si se crean las condiciones para que eso sea, construir viviendas de protección pública, sea un negocio razonable, podemos discutir aquí lo que se quiera sobre lo que quiere decir la palabra razonable, pero si creamos las condiciones para que eso sea un negocio razonable, funciona sin necesidad de imponerlo desde el plan. Porque fíjense lo que es, yo no soy muy aficionado a eso del análisis económico del derecho, que hay toda una beta en Norteamérica, sobre todo, en ese sentido. Y hay gente que aquí lo hace. Pero sí creo que la reflexión jurídica tiene que estar enmarcada en las circunstancias de una sociedad determinada y en un momento determinado. Y que hay que hacer cuentas, porque si salen las cuentas, el legislador lo tiene muy sencillo. Y si no salen, por mucho que el legislador se empeñe, no se harán las cosas. Dice, reservar el 40% del suelo para viviendas de protección pública. Imaginen ustedes por un momento que nosotros somos, ¿cuánto? 2, 4, 7 personas aquí, que tenemos un dinero y que creamos una empresa para desarrollar un proyecto urbanístico. Coño, nosotros hacemos cuentas, lo que tenemos que ceder, el suelo que tendrá, no sé qué. Dice, ¿y qué me queda? Me queda esta edificabilidad. Y el 40% de eso lo tengo que dedicar a viviendas de protección oficial que no me van a dar dinero o me van a dar una rentabilidad ridícula. De forma que tengo que cargar sobre el 60% restante todos los costes. Con lo cual, tú harás 40% de viviendas de protección pública, pero harás un 60% de viviendas muy caras, porque están soportando el coste de las 40 de protección pública. Eso es así. Si hiciéramos
pudiéramos hacer ahora un caso práctico en ese sentido, pues usted mismo diría, pues mire usted, esta promoción no me tiene cuenta. No me tiene cuenta porque no me sale. Y tanto trabajo y tanto esfuerzo de varios años para sacarle a esto un tanto por ciento reducido, para eso cojo el dinero, lo meto en el banco y me dan más. Esa es la cosa. Es decir, que los legisladores, y les critico porque eso es una manera muy convencional de hacer las cosas para la galería, para que salga luego en el telediario. Es muy fácil poner en la ley cosas llamativas. Hemos resuelto tal, el 40% no sé qué. 40%, lo único que ha hecho usted con ese 40% es convertir en carísimas las viviendas del 60% restante. Incluso ahí, fíjate, Ya está. completamente de acuerdo. Incluso, ¿de dónde sale ese 40%? ¿De qué estudio económico, qué soporte? Además, 40% para toda España. Y no tiene nada que ver un Nada. municipio de la Sierra de Madrid con Nada. el cinturón metropolitano con un municipio costero. Claro, la realidad es muy diferente, ¿no? Tienes que establecer la horquilla. Los municipios pueden adaptarse, o sea, que es un poco irreal. Sí. Eso es. Y es curioso que eso antes se podía criticar. No, es que se legisla desde Madrid, ¿eh? Pero es que ahora no. Es que ahora hay 17 leyes autonómicas, ¿eh? Y sigue siendo lo mismo. Lo mismo, porque con pequeñas ocurrencias de aquí y de allá, que las pone el funcionario de turno, pues las leyes se parecen como una gota de agua a otra, salvo la valenciana, la legislación valenciana, los demás son muy parecidas. Pero hacemos unas leyes pues muy convencionales, sin hacer cuentas, sin saber cuáles son las consecuencias de las cosas que se ponen, ¿no? Bueno, de todo esto está lleno el ordenamiento urbanístico, como verán, en este breve rato en el que hemos estado. De todo esto está lleno. Hay que poner los ojos en él, los ojos un poco críticos. Aquí está el secreto, la clave de ese problema que hemos colocado hoy, la sociedad española ha colocado en primer término. No se resuelve de la noche a la mañana, ni con esto ni con nada, pero si no es con esto, no se resuelve de ninguna manera. Esa es la importancia del tema del derecho urbanístico en este momento. Pues muchas gracias. Sí, tenemos que terminar ya. Última referencia, sí, por supuesto, preguntan si la trascendencia de la anulación de los instrumentos de planeamiento por vicio de forma será examinada en el curso. Por supuesto, es uno de los grandes problemas del derecho urbanístico en la actualidad. Pues nada, muchas gracias a los dos ponentes por sus respectivas ponencias y por ilustrarnos también. Y gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por organizar el webinar, a los asistentes presentes y a los asistentes online también. Muchas gracias a todos. Bien.